Bien, dentro de las culturas que se desarrollan en el periodo pre-inca, vemos que Tiahuanaco tiene una gran relevancia e importancia. Primero que su ubicación geográfica la vamos a dar en lo que es el altiplano peruano-boliviano, pero con mayor extensión en la parte boliviana, puesto que está al sur del lago Titicaca, bien, con una altitud aproximada de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Bien, en su máximo apogeo, Tiahuanaco llega a tener territorios tanto en Perú como Bolivia, Chile y Argentina. Bien. Vemos aquí una de las características de Tiahuanaco. En su religión vemos al dios Llorón o al dios de los báculos. El dios Llorón o el dios de los báculos. Vemos también en su litoescultura las cabezas clavas. A diferencia de Chavín, que también tuvo cabezas clavas, las cabezas clavas de Tiahuanaco son representaciones de hombres que sean posiblemente sacerdotes. Sacerdotes. En el caso de Chavín, las cabezas clavas eran de deidades, de dioses, que cuidaban los templos que ellos habían construido. ¿Por qué decimos que esta cabeza clava de Tiahuanaco sea un sacerdote? Por el parentesco que tienen a los monolitos. Tenemos varios monolitos importantísimos en Tiahuanaco. Tenemos al Jorobado, tenemos al monolito Bennett, al monolito Ponce, entre otros. La gran mayoría de arqueólogos y antropólogos han llegado a la deducción que estos monolitos Tiahuanaco representan a los sacerdotes. Acá no se ve bien porque está el título encima, pero aquí en sus manitos del sacerdote, tiene pulseras y unos objetos en las manos. Y por su forma se cree y se deduce que este objeto es nada más y nada menos que un quero ceremonial. Y para Tiahuanaco, los únicos que manejaban los queros eran los sacerdotes. ¿Bien? ¿Quién estudió esta cultura? ¿Quién estudió a Tiahuanaco? Tiahuanaco fue estudiada por el alemán Max Uhle. ¿Bien? Max Uhle. Él es el que va a dar la idea de que Tiahuanaco sería la base para que luego existieran los incas. Pero cuando Max Uhle estudia Tiahuanaco, los límites que él les pone no sería únicamente hasta Moquegua, sino que Max Uhle se atreve a decir que Tiahuanaco llegó hasta Lima. Puede ser posible. Aquí en Moquegua hay puntos estratégicos como el llamado Cerro o la Colina del Cofre. Ahí se ve arquitectura Wari y en el mismo lugar arquitectura Tiahuanaco, ambas con características propias. Quiere decir que los Wari en el Perú y los Tiahuanaco en el Perú y Bolivia coexistieron en el mismo tiempo. Pareciese que tuvieron una alianza tipo comercial. Bien. Pero bueno, Wari sería descubierta un poco después. ¿Bien? Descubierta a nivel científico, porque ya antes de Max Uhle, antes de Lumbreras que ve Wari, Pedro Cieza de León ya había dejado sus manuscritos con respecto a estas culturas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar viendo quién lo estudió. Primero, Max Uhle, pero recuerda que Max Uhle hace el descubrimiento científico. Antes de Max Uhle estaría nuestro amigo Pedro Cieza de León. Pero no fue el único Max Uhle. Vemos aquí al señor Wendell Bennett, el descubridor del famosísimo monolito Bennett. Lo vamos a ver más adelante, lo hemos visto en un instante en imágenes.
Es un monolito inmenso. A ver, no sé si tú puedes hacer la diferencia. ¿Cuánto medía el monolito? Si aquí está el hombre con un niño, ¿cuántos niños hay acá? Acá un niño, dos niños, tres niños, cuatro niños, cinco niños, seis, de repente siete. ¿Cuánto medirá esto? 7, 8, 10, 14, 20 metros. ¿Cuánto medirá? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Bennett, también norteamericano, estudiaría los restos líticos de Tiahuanaco. Otro personaje importante, creo que el más destacado de todos, es el boliviano Carlos Ponce. Carlos Ponce es un boliviano que dedicó su vida a estudiar esta cultura, ¿no? Y sobre todo desligarla, ¿no? Del Perú para que Bolivia tenga su propia historia. Pero es imposible desligarlo. Pero bueno, él va a resaltar todo lo que ocurrió en el territorio de Bolivia. En 1958 eh, creó el Centro de Investigaciones Arqueológicas Tiahuanaco, en Bolivia, siendo uno de los primeros bolivianos en estudiar el sitio arqueológico. En 1964, en Tiahuanaco, con la colaboración de su esposa Julia Elena Fortún, comparten el descubrimiento de una de las estelas mejor conservadas de esta cultura, a la que luego se le conoció como Monolito Ponce, en su honor. Eso estaría, se conoce cerca al templo de Calasasaya, e inició excavaciones en el sitio de la pirámide de Acapana. Entonces tenemos aquí Calasasaya y Acapana, dos lugares arqueológicos importantes de la cultura tiahuanaco. ¿Bien? Una de las cosas que nos deja la cultura tiahuanaco son los pisos altitudinales, ¿no? Los enclaves. Eh, Ellos tenían un control vertical de los pisos ecológicos. También se le conoce como archipiélagos. Cada zona estaría poblada, tanto de la Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa, Rupa y Omagua. Lo que también luego el señor Javier Pulgar Vidal lo estudiaría y los llamaría las 8 regiones naturales. ¿Bien? Se sabe que cada piso altitudinal tiene un clima diferente, tiene una humedad, una temperatura, una presión atmosférica muy, muy diferente de la otra. Eso debido a la presencia de la cordillera de los Andes. Esto hace posible también, a su vez, que cada población tenga un tipo de cultivo y de cosecha diferente, siendo la parte más alta donde los tiahuanacos se desarrollan. Vemos que es de la región Quechua hasta la región Puna, en toda esta región. La Janca no, porque la Janca no es poblada. La Puna sería poblada de manera estacional, solamente por temporadas, no siempre, porque el invierno aquí era insoportable. Pero la Suni y la Quechua, destacado e importante, bien, para las colonias Tiahuanaco. Ahora, ¿cuál es la actividad que se puede desarrollar acá? Bueno, la actividad económica que se puede desarrollar en esta región es básicamente la agricultura y la ganadería, siendo la ganadería posiblemente la más destacada. Por ahí unos estudios destacan y dicen que es la agricultura, ¿no? Debido a que la papa es un aporte de los tiahuanacos, pero recuerda que la parte alta, lo que más abunda son campos, campos llenos de vegetación y musgos, donde la llama, alpaca y los camélidos sudamericanos se pueden alimentar. Vemos aquí entonces que cada región sería controlado por los tiahuanacos. Mira, sabemos que los tiahuanacos vivían en zonas altas, entonces a mayor altitud, menor temperatura. ¿Cómo ellos podían soportar las bajas temperaturas de la región? Tuvieron varias técnicas como para
no sentir tanta la pegada del frío serrano, el frío andino. Y nuestra técnica se llamó el camellón, que no solamente servía para soportar el frío, sino para la agricultura en especial. Bien. Hacían unos canales, este es un corte vertical, pero horizontal, de lo que es un camellón. Un segundito. Perdón, disculpen la interrupción. Había un padre de familia que quería saber si su hijito tiene clase. Bien, te decía que el camellón o el guarú guarú ayudaba no solamente para la agricultura, sino también para soportar las noches heladas de los Andes. Estos canales de agua, vamos a apuntarlo aquí, un colorcito, no solo servían para alimentar las cosechas, las siembras andinas, porque para poder trabajar la agricultura necesitas obviamente agua, ¿bien? Sino que estas aguas tenían una función termorreguladora del ambiente. En el día, los rayos solares llegaban a las aguas. De alguna manera no las hacían hervir de ninguna manera, pero las calentaba y hacían que el frío no sea tan crudo. Pero esta energía que llegaba a las aguas de los camellones se iba acumulando para que ya en horas de la noche esa energía salga y el frío nocturno no sea tan seco, tan desgarrador. Bien, eso es una de las funciones que tenía el camellón, termorregulación. Además, que el camellón estaría compuesto por varios tipos de rocas y materiales orgánicos. Vemos tierra arenosa, tierra orgánica. Eso es para que tenga un buen agarre el tallo. Piedra de arcilla, grava cascajo, para que el agua pueda penetrar. Y finalmente la tierra natural, que es la base, ¿no? Y la arcilla, que darían nutrientes a la tierra. Todo esto era muy complejo, pero sin embargo los tiahuanacos lo dominaban. Acá se ve mejor, ¿no? Lo que te acabo de decir. El camellón tenía ahí sus siembras, el canal de agua absorbía el calor y luego lo liberaba en la noche. Esto es la función del guaruguaru o camellón. Ahora, los tiahuanacos tuvieron un estado teocrático. También tuvieron, obviamente, militares quienes apoyaban a este sector teocrático. Pero prueba de que ellos estaban sumamente ungidos en la religión son sus templos a los dioses. Vemos el centro ceremonial de Acapana como uno de los más importantes. No te dice Acapana, Acapana es Tiahuanaco. Te lo digo, te lo repito, porque después en un examen te pueden decir, no, Acapana corresponde a la cultura y tú tienes que poner ahí Tiahuanaco. ¿Bien? Acapana, igual que Calasasaya. Acapana y Calasasaya. Su dios, bueno, ya conocemos a Viracocha, Huiracocha, el dios llorón o el dios visco. Mira cómo llora, mira cómo llora, mira cómo sufre. Huiracocha, ahí está. Siempre con sus dos báculos, agarrando, en este caso,
seres antropomorfos. Acá vemos dos cabecitas, acá abajo una cabecita. Puede ser de una águila, puede ser de cóndor también. Aquí esta cabeza es el puma. Siempre con motivos antropomorfos. A diferencia del dios Viracocha de Chavín, este se ve más místico, mientras que el dios Chavín es más terrorífico. Solamente mira de las uñas de los dedos. Solamente mira eso, ¿no? Como me dijo la pasada su compañero, las uñas, importante, acá tienen uñas humanas. Las uñas de Chavín son uñas de felinos. Mira estas caritas de niños que se ríen, parece, ¿no? En Chavín no, en Chavín son deidades con dientes de felino, garras de águila o de cóndor. Bien, dejamos de lado a Viracocha y vemos el vaso ceremonial, conocido como el quero. Finalmente, las estatuas de los sacerdotes. Vemos aquí el monolito Bennett. Dentro de la cerámica Tiahuanaco vemos también estudiantes, mira aquí, características propias como la policromía, son polícromos, varios colores, entre ellos destacan el blanco, rojo y negro, pero también vemos tonalidades como el marrón, como el guinda, tonalidades, el crema, bien, zoomorfa, tiene forma también de animal, si no vemos pumita, bien, estos son los importantes. Aquí están los templos más importantes de Tiahuanaco. Pumapunco, importante. Acapana es uno de los más importantes junto con Calasasaya. Acapana y Calasasaya. También importante Quiricala, Putuni y el templete subterráneo. Ya, ahí está la lito, escultura de Tiahuanaco. ¿Eh? Para continuar, dame un segundito. Te voy a mostrar otro puntito de vista que para mí siempre es importante. Ya, ahora te comparto lo que hemos visto hasta ahorita, de repente con otra visión, pero para que tú puedas también tener, ¿no? Para confirmar lo que estoy diciendo, de repente te puede ayudar un poquito más a preservar la información, ¿ya? Tiahuanaco, también conocida como cultura tiahuanacota o cultura tihuanaco. Esta cultura se desarrolló en los actuales países de Perú y Bolivia. Comprendió la meseta del Collao, a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Economía, la agricultura. Los tiahuanaco cultivaron la papa, oca, oyuco y otros productos. Lograron un cultivo a gran escala, sobre todo por la construcción de los guaruguaru o camellones. Estos eran una especie de surcos donde se almacenaba agua, siendo su principal función la captación de rayos solares diurnos para que en las noches dicho calor sea expulsado, creando así un microclima especial para las plantas. Esto motivó elevar las cosechas, evitar las heladas, evitar las inundaciones y elevar la productividad del suelo. Esta cultura tuvo un control efectivo de los pisos ecológicos. Esto se debió gracias a una efectiva política de enclaves. Ganadería. Gracias al pastoreo de las llamas y alpacas obtuvieron carne, lana y grasas, huesos, cueros, estiércol, etc. La pesca fue básicamente lacustre. Utilizaron embarcaciones de totora. El comercio fue efectuado mediante el trueque. Comercializaron el charqui, productos de pan llevar, chaquiras, textiles, etc. Organización sociopolítica.
tuvo un estado teocrático militarista. Los Tiahuanaco fue un estado colonizador y no conquistador, como antiguamente algunos especialistas venían afirmando. Esto se demostraría con la política de enclaves que manejaron, ya que ante la escasez de tierras de cultivo y por ende de plantas, los Tiahuanaco colonizaban algunos territorios en los cuales cultivaban otro tipo de cultivo, logrando equilibrar su dieta alimenticia con una variedad de productos. Manifestaciones culturales. La cerámica. Destacan las representaciones de cóndores, felinos, serpientes y camélidos. Utilizaron hasta 5 colores, preferentemente el anaranjado, destacando el quero o vaso ceremonial y los pebeteros o sahumerios. Arquitectura. Utilizaron grandes bloques de piedra que la unieron con grapas de bronce. Construyeron palacios, templos, centros administrativos y otras construcciones, entre los cuales destacan el Calasasaya, Piedras Paradas. Es un recinto rectangular, rodeado por un muro pétreo, adornado con monolitos, dentro del cual hay un patio también rectangular, donde el arqueólogo boliviano Ponce Sanginés descubrió el monolito que lleva su nombre. En el lado norte se ubica la Portada del Sol o Intipunku. Acapana, lugar donde se ve, es una pirámide escalonada, compuesta de 7 terrazas superpuestas. Posiblemente fue el lugar principal de culto para los Tiahuanaco. Puma Punku, Puerta de los Pumas. Es una plataforma en forma de pirámide, trunca. El templo subterráneo, situado en la Puerta del Calasasaya, la cual es una plataforma construida por debajo del nivel del suelo. Llama la atención sus paredes que fueron revestidas y adornadas con cabezas clavas, semejantes a las de Chavín. En este recinto, Wendell Bennett encontró el monolito que lleva su nombre. Escultura, el monolito Bennett, que tiene 7 metros y 30 centímetros de altura y un peso de 17 toneladas aproximadamente. La Portada del Sol, hecho en una sola piedra, y representa al dios de las varas o de los báculos. Religión, culto al dios Huiracocha, conocido como dios de los báculos. Iconográficamente, la representación mejor lograda y conservada de la deidad de los báculos se encuentra en la Portada del Sol, en donde la deidad aparece en posición central rodeada de seres alados. Este es un resumen de la cultura tiahuanaco. Si te gustó este video, dale click en me gusta. Nos encontraremos Bien, siempre es importante ver otros puntos, ¿no? De repente, opiniones, ¿no? Vemos las cabezas clavas. Ahí me dice si se ve bien, por favor. Las cabezas clavas, ¿no? De Tiahuanaco, muy parecidas a la de Chavín, como se mencionó, pero también con una diferencia importante, ¿no? La diferencia es que en Chavín se buscaba aterrorizar. En Tiahuanaco no veo esa característica. Pareciera que los rostros aquí en Tiahuanaco son de personas, ¿no? Y como ya se dijo hace un momento, podrían ser de sacerdotes. Acá se ve mejor en el monolito Ponce y Fraile, que tienen aparentemente un quero, ¿no? En las manos, los queros en la mano. ¿Qué más observamos? Acá dice el Intipunku. El Intipunku, o Intipunco, punco significa puerta.
punco, es puerta. Ya, Inti, o sea, sol, la portada del sol. Bien. Representa al dios de los báculos o Viracocha. El dios de los báculos está aquí otra vez. Ayer un joven me decía, profe, este dios se llama Intipunku. No, el dios no se llama Intipunku. Intipunku es todo. Todo esto es Intipunku. Bien. El dios de los báculos o Viracocha es simplemente el que está acá. Bien. Que dice culto difundido desde la zona del Chavín hasta el altiplano. Las cabezas clavas ubicados en los muros del templete subterráneo. Monolitos, representaciones de sacerdotes, elaboradas en una sola piedra. Ejemplo, monolito Bennett. Ponce y el fraile. Y aquí está el monolito Bennett, ¿no? 7 metros de altura. Es una bestialeje, grandazo, 7 metros. ¿Cuántos pisos son 7 metros? ¿2 pisos? 2 pisos y medio, ¿no? Casi 3. ¿Cuántos pisos son 7 metros? 7 metros 20. Anchura, 1 metro 20. Peso, dice aquí, bueno, 20 toneladas, no sé si pesa tanto. Material, piedra arenisca, de una sola pieza. Forma, monolito vertical, antropomorfo, apoyado en un pedestal, Decoración, grabados diversos por 2 objetos en las manos, y posee corona y un cinturón ventral. 3 pisos, ¿no? Así es, bastante. Y aquí está el resumen de lo que hemos visto. Primero vamos a dejar esto en claro para que no se pueda olvidar. Bien, no hay que olvidarnos de estos detalles. Dice, ubicación en el altiplano peruano-boliviano, expansión Perú, Bolivia, Chile y Argentina, descubridor científico Max Uhle. No te olvides que esto está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, su captura una capital, en este caso sería Hatun Koya. La capital de Tiahuanaco es Hatun Koya. Hatun Koya, no te olvides. Su sociedad era clasista, colonizadora, teocrática. En la política es considerado el Estado altiplánico, más poderoso y colonizador, colonizador teocrático. En economía vemos, aquí se llama técnica agrícola, el guaru, control vertical de pisos ecológicos, pero no solamente fue la agricultura, sino vamos a ver que también tuvo una base ganadera. La crianza de camélidos americanos fueron un elemento vital en la sociedad tiahuanaquense. Tanto es su dieta alimenticia como para el transporte. Estos camélidos servían para comérselos. También los camellos servían para transportar carga y obtener cuero, como al igual la lana con la cual confeccionaban sus vestidos. En lo económico estaban bastante completos, no había nada que saliera o se escapara de la atención de ellos. ¿Qué dice aquí? Cerámica, vasos ceremoniales conocidos como queros. Aparte de los queros, también confeccionaban cántaros semiglobulares, cántaros semiglobulares. También tenían sahumerios, han encontrado sahumerios o pebeteros zoomorfos. Normalmente la forma que le daban de animales tenían relación a los felinos. Su color que usaban en el quero y cerámicas era polícromo, ¿ya? Donde destaca mucho el color anaranjado y sus tonalidades, acompañado del blanco y el negro junto con sus tonalidades. Arquitectura, dice aquí, centros urbanos, Tiahuanaco, Lucurmata, Pachiri. Material el que se utilizaba era el sillar, junto con las
clavijas de metal. Pero aparte, ¿no? de Lucurmata y Pajachirin, está los templos, el templo de Calasasaya, el templo conocido como Templete, Quericala, Putuni, Acapana y el Pumapunco. Pero no te olvides nunca de estas dos, Calasasaya y Acapana. Lito, escultura, representaciones religiosas de sacerdotes y deidades, ejemplo, la portada del sol, la portada del sol. Para destacar, estudiantes, que en todo lo que es un lito, escultura, están los monolitos, ¿no? Los monolitos, donde destaca el monolito del fraile, el fraile, el jorobado, el monolito de Bennett, el monolito de Ponce, el Intipunco con la portada del sol, está en Calasasaya. Vamos a hacer un poquito más de la portada del sol, ¿ya? Con respecto a la metalurgia, conocieron el cobre, e hicieron grandes grapas de cobre con estaño, ya que está la portada del sol. La portada del sol mide aproximadamente 3 metros de alto y 4 de ancho. Fue tallada en una sola pieza de piedra. Su peso se estima en 10 toneladas. Por Dios, qué bestialidad, 10 toneladas. Cuando los exploradores europeos lo redescubrieron a mediados del siglo XIX. El megalito yacía horizontalmente y tenía una gran grieta. Actualmente se encuentra en el lugar donde fue encontrado, aunque se cree que este no es su sitio original. Lo que sigue siendo muy, pero muy incierto. ¿Bien? Bien, jóvenes. Hasta ahí creo que vamos a dejar Viracocha, perdón, Tiahuanaco, con su dios Viracocha. Ah, y no olvidemos cómo es que termina Tiahuanaco, cómo es que se destruye Tiahuanaco. Tiahuanaco deja de existir, se cree, por un gran terremoto. ¿Y cómo sabe eso, profe? ¿Cómo es que los arqueólogos llegan a la deducción que Tiahuanaco deja de existir por un terremoto? Ah, porque hay restos arqueológicos donde se ven casas o construcciones agrietadas, rotas, posiblemente por un movimiento sísmico. Bien, vamos ahora entonces a ver la cultura Wari, la cultura Wari. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? No es muy difícil, ¿no? No hay nada de otro mundo. Mira aquí, veamos esto. Wari es una experiencia religiosa. O sea, Wari, para ver a Wari, en realidad ver Wari es como ver Tiahuanaco, pero maximizado. O sea, Tiahuanaco podrá tener sus grandes templos. Wari también los tiene. Pero Tiahuanaco no tiene las ciudades que tiene Wari. Wari tiene varias ciudadelas en varios puntos del Perú. Vemos que llega incluso hasta Cajamarca. Bien, hasta Cajamarca. En Ayacucho la ciudad más importante se llama Wari. De ahí también está Guaribilca en Huancavelica, perdón, Huancayo. En Huaraz está Vilcahuaín. Acá en Lima está Pachacamac.
En Trujillo vemos marca Huamachuco. Huamachuco, o sea. Y estas ciudades tienen, a ver, te lo pongo así rapidito, ¿ya? Mira, para que, a ver, ojalá me salga, mira. Acá nomás encima lo pongo, ¿ya? ¿Cómo son las ciudades Wari? Imaginemos que todo esto es, este cuadrado es una ciudad Wari que ellos han querido armar. ¿Y cómo son sus calles? Son así, mira. Así, aunque no lo creas. Con un orden, con simetría. Mira que a mí, porque estoy con el mouse, no me sale bien, ¿ah? Pero ellos tenían ese orden. Fueron ciudades con calles, avenidas, jirones. Creo que es más ordenado que mi propio distrito. Por Dios. Y acá, pues, ¿no? De repente un templo, acá sí, un otro templo, lugar. Así eran las ciudades Wari. Ordenado, parametrado, con avenidas, con grandes muros. Cuando vayas a Wari, porque tienes que ir, es tu obligación como peruano, vas a ver los muros. Mira, aquí tengo una foto por ahí, no te lo puedo mostrar porque ya tengo que buscarla, pero mira, estos muros, mira estos muritos, ¿ves estos muros? Tú ya, no, esto es, han hecho ese muro de contención para que no se metan los choros. No, este muro es Wari, hasta ahora existe. Y así eran todas las calles, amuralladas. No lo hicieron de la noche a la mañana, eso fue un trabajo planificado. De repente por ahí lo anecdótico es que todas las ciudades de Wari fueron muy ordenadas, pero hubo solamente una ciudad que no fue ordenada, justamente la capital, Wari. ¿Y por qué no fue? Porque crecieron tan rápido en su lugar de origen que fue casi imposible ordenarse. Pero cuando ellos apuntaban hacia una ciudad, vamos a ir ahí. Y ahí comenzaron a hacer sus maquetas de ciudades. Y salía realmente hermoso. Mira, también aquí vemos cerámica, una cerámica pictográfica, pictórica, hermosísima. Esto es, profe, no me gusta. Es que todavía te falta. Si no te gusta, te falta, pero te falta, te falta. La simetría, el uso de figuras geométricas, el uso de los colores. Esta es la herencia de una cultura que ya había avanzado mucho. Los Wari nacen de la unión de tres culturas. Se sabe que es Tiahuanaco, del cual van a heredar de repente la religión. El urbanismo se dice que se hereda de Paracas y Nazca. Paracas y Nazca. Pero como Nazca es después que Paracas, ya, Nazca. Pero la cerámica sí, nazquense. Esto es Nazca. Esto es Nazca 100%. Pero Wari los tiene. Pero mira el Dios. Mira, toda la forma es Nazca. Pero el Dios no es Nazca. ¿Qué Dios es el de acá? ¿Qué Dios es ese, chicos? Ese Dios, muy bien, es Viracocha, Huiracocha, el Dios Visco. Bien, entonces vamos a así avanzar. Definición, nuevamente, al igual que Tiahuanaco, Wari tuvo o dejó estudios con Pedro Cieza de León. Pero Luis Guillermo Lumbreras es el que la descubre o redescubre científicamente. ¿Bien? Luis Guillermo Lumbreras es ayacuchano, de Huamanga, y descubre, ¿no?, su propia cultura en su territorio. Se expande hasta Lambayeque con Cajamarca por el norte y Moquegua hasta el sur.
La cultura Wari, según Luis Guillermo Lumbreras, es el primer imperio andino, segunda síntesis cultural, segundo estado panandino y se desarrolla en el Horizonte Medio, aproximadamente el año 600 a 1200 después de Cristo. Vemos que Wari es la síntesis de tres culturas, Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. Vemos el aporte del urbanismo, Cahuachi, aportes con los andenes, por los Huarpa, y la religión de los Tiahuanaco. La sociedad Wari, chicos, tuvo un núcleo geográfico de desarrollo en toda la zona de Huanta, departamento de Ayacucho, una región llamada con ese nombre. Está muy cerca de la llamada Pampa, la Quima, donde se dio la libertad o la última batalla de independencia del Perú. ¿Bien? Fue un estado imperial, teocrático y militarizado. Acá vemos algunas de las características. Antes de ver las características, vamos a compartir también nuevamente el video introductorio, ¿ya? Para que lo puedas ver, para que te enamores de Wari. Ya luego vamos con la parte teórica. A ver, un segundito. Del mismo nombre en el departamento. Esta cultura tuvo su centro principal en Wari, en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho. Wari fue el resultado de una síntesis de tres culturas: Huarpa, cultura local, Nazca y Tiahuanaco. Economía. La base económica de Wari fue la agricultura y ganadería. Cultivaron papa, maíz, quinoa, oyuco, ocas y otros productos. También se dedicaron al comercio. En Wari se puede evidenciar que existieron centros de producción en masa de diversos productos como la cerámica y el textil. Organización sociopolítica. Wari fue un estado teocrático militarista y por ende hablamos de una sociedad dividida en clases. El imperio Wari tuvo que contar necesariamente con un poderoso ejército para mantener el dominio absoluto de las poblaciones tanto locales como foráneas. Pero el aspecto ideológico también fue aprovechado por este pueblo, quienes lograron la unidad imperial con la imposición del culto al dios de las varas o de los báculos. La ciudad de Wari. La ciudad de Wari fue la capital del estado del mismo nombre, Wari. El núcleo urbano de Wari alcanzó un área de ocupación de unas 2000 hectáreas en su mayor expansión, de la cual quedan como vestigios arqueológicos varias callejuelas con templos amurallados, patios ocultos, tumbas reales y edificios de viviendas de varios pisos. La mayoría de los edificios están cubiertos con yeso blanco, con lo cual la ciudad resplandece al sol de las montañas. Expansión territorial. Los Wari contaron con un poderoso y disciplinado ejército que se dedicó a conquistar pueblos. En cada lugar conquistado establecieron una ciudad, cabeza de región, con el fin de descentralizar el poder y tener el control y dominio absoluto de los lugares sojuzgados. Esta cultura destaca por su urbanismo. Construyeron templos, palacios, barrios residenciales, etc., hasta 3 pisos de altura, entre los cuales destacan Piquillacta, en Cusco. Es un centro administrativo y político importante de la cultura Wari, fortificado y representa el urbanismo planificado. La forma de sus edificios es en algunos casos rectangulares y otros cuadrada.
Huarihuilca, en Huancayo, es un centro administrativo provincial de la cultura Huari, en donde su construcción principal es un santuario o adoratorio. Huaricochapampa, en Huamachuco. En los tiempos de Huari se convirtió en un centro religioso importante. Se trató de una pirámide escalonada compuesta de 6 cuerpos. Huilcahuaín, en Ancash, es un centro de control económico y administrativo integrante de la red de su imperio, donde destaca un edificio de 3 pisos llamado el Templo Huilcahuaín, que formaba parte de este núcleo urbano. Pachacamac, en Lima, que incluso llegó a tener una gran importancia, igual a la ciudad de Huari. En los tiempos de Huari se convirtió en un centro religioso importante, llegando a influenciar hasta Huancayo. Manifestaciones culturales. La cerámica. La cerámica Huari recibió la influencia de la cultura tiahuanaco y nazca. Ello implica que en un mismo lugar se puede encontrar varios estilos cerámicos. La cerámica de Huari era de gran tamaño, que eran enterrados como ofrendas. Su cerámica se va transformando de grandes vasijas a tipos de cerámica más pequeña. Las formas más características de sus vasijas son botellas con cuello, cuerpo ovoide y base plana, cántaros con cuello cilíndrico, cántaros con cuello esfinge, botellas con pico, botellas con 2 picos cónicos, botellas con un solo pico y asa cintada, botellas con doble cámara. Los motivos característicos de la cerámica Huari son biomorfos e incluyen elementos simbólicos trazados con pincel. Los más característicos son las representaciones de seres míticos con cabeza felínica. Religión. Lograron expandir el culto al dios Huiracocha, o dios de las varas. La difusión del culto al dios de las varas o de los báculos sirvió como elemento de expansión territorial y cultural. Este es un resumen de la cultura Huari. Si te gustó este Eso solamente fue resumen, ¿ya? Entonces, esto sí ya es la parte que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿ya? Dice aquí con respecto a la parte económica, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la economía para los Wari? Eh, a diferencia de los Tiahuanaco, ¿no? Los Wari sí le dan con todo lo que es la agricultura, ¿bien? El cultivo dice producción de maíz en zonas quechuas eh, conquistadas. Vemos que también dominan los pisos altitudinales. Eh, a diferencia de los Tiahuanaco también tenían las llamadas terrazas agrícolas, pero las terrazas que tenían los Wari eran mucho más elaboradas, mayor trabajo de años. Vemos que los Wari asimilan este conocimiento agrícola de los Huarpa de Ayacucho. Los Huarpa son los que le dan los andenes. Cuando vemos bueno, a mí me acuerdo que en el colegio me enseñaron que los andenes fueron inventos de los incas. Ya eso es falso, ¿no? Los incas no inventaron casi nada. Los incas solamente asimilaban y jalaban conocimientos de otras culturas. Y así fue lo que pasó con Wari. Wari asimila varias técnicas, por ejemplo, en cerámica, lo que es lo nazca, lo que es lo agrícola de los huarpa. Y los huarpa le dejan estos famosos, estas terrazas llamados andenes. ¿Bien? Ellos también predicaban la pesca, los Wari pescaban, ya no solamente era agricultura o intercambio, también había pesca. La pesca hubo de 3 tipos, la pesca marítima, es decir, las ciudades costeras de Wari pescaban en la costa, por ejemplo, la cultura Pachacamac, los de Pachacamac solían ir a la playa a pescar, luego había la pesca lacustre, que se daba en los lagos y lagunas, ¿no? Por ejemplo, la trucha, entre otros, al igual que los ríos. En los ríos también se pescaba. Hay 3 tipos, la lacustre, marítima y fluvial. Bien, y fluvial. Luego, para poder contabilizar lo ganado, lo perdido, el excedente, lo que sobra, lo que falta, tenían
el sistema de conteo elaborado llamado los quipus. Los quipus también van a ser transmitidos a los incas, ¿bien? Entonces saquémonos ese chip de pensar que todo es inca. No, los incas sintetizan, los incas juntan todo. Pero ya existían muchas cosas que nosotros conocemos por los incas. De repente lo conocemos por los incas porque los españoles tuvieron contacto con los incas y ellos escribieron de eso, pero los huaris, que fueron mucho antes, ya lo habían desarrollado. ¿Bien? Además había intercambio, ¿no? Había el trueque. Ahí me preguntaron, profe, ¿y el trueque cuándo se inventó? El trueque existe desde el lítico, desde la edad de piedra, el intercambio. Bien, realizado en las ferias o catus que utilizaban las yactas. ¿Qué son yactas? Centros de reunión o intercambio. Bien, yactas. Características sociales. Como todo imperio, Luis Guillermo Lumbreras dice que esto es un imperio, no lo digo yo, lo dice el gran ayacuchano, Luis Guillermo, que aquí había un sector dominante y un sector dominado. El sector dominante estaba compuesta por una élite militar, mientras que el sector dominado por los ayllus. El sector dominante compuesto por los militares y sacerdotes. Siempre trabajaban de la mano, ¿bien? La élite militar, gobernantes de la capital y provincias encargados de la expansión territorial. Sacerdotes encargados de la astronomía y la organización agrícola. El sector dominado, compuesto por ayllus, mayoría de la población, campesinos, artesanos, entre otros. Los yanaconas, sometidos por la guerra, y eran las fuerzas del trabajo. Características políticas. Veamos un poco de esta ciudadela, Pachacamac o Pachacamac. Bien, esto está en Lima. Vamos a hacer un pequeño tour virtual a Pachacamac. Está en Lima, y a pesar de que está en Lima, tuvo influencia, primero Huari, y luego tiene la influencia inca. Aquí se adoró al dios bicéfalo, al dios de las dos cabezas, el que miraba el pasado y el que miraba el futuro. Vamos con el video. No olvides que la arquitectura, cuando es de la costa, está basada en el barro, en el adobe. Los que en los Andes es de roca, sólida. Frente a las playas de Pachacamac, al sur de Lima, lo puedes encontrar. Ahora obviamente rodeado por ciudad, ¿no? No está aislado esto. Escuchemos. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Marco Ayala. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de JNC Tours para esta visita al fabuloso santuario y oráculo de Pachacamac. Pachacamac está ubicado a 31 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, en los desiertos de esta área frente al Océano Pacífico. Es un complejo gigantesco con aproximadamente 51 pirámides hechas de adobe, barro y piedra, las cuales sirvieron para el culto a los dioses de las diferentes culturas que se desarrollaron por más de 1500 años en esta parte del Pacífico. Tengo el gusto de presentarles paso a paso los diferentes recintos que han quedado y hoy están en franca restauración y mantenimiento por las autoridades del Ministerio de Cultura. Bienvenidos a este hermoso lugar, espero que lo disfruten.
Nos encontramos en el complejo de los adobitos, llamado así por el tamaño de los adobes que se emplearon para elevar esta estructura, que aparentemente cumplía funciones netamente administrativas al no tener una forma piramidal que implicaría en ese caso el uso de ritos, eventualmente de entierros o algunas ceremonias dedicadas a sus dioses. Esta característica arquitectónica se ve en la ciudad de Lima, a 31 kilómetros norte, dentro de la metrópoli. Se ven diferentes huacas, que es el nombre como se les conoce a estos espacios de adobe y barro, que tienen esta misma estructura, adobitos dispuestos a manera de librero, es decir, como un estante de libros, adobes pequeños, del tamaño de una mano, puestos en forma vertical y con una separación de aproximadamente 1,5 centímetros que permitiría que a la ocurrencia de terremotos y movimientos telúricos la estructura simple y llanamente no colapse. Es por eso que podemos decir hoy día que esta estructura tiene 2000 años de antigüedad. A mis espaldas tenemos el Ajyahuasi. ¿Qué es el Ajyahuasi? Viene de un vocablo quechua. Ajya significa las escogidas, Huasi el lugar de las escogidas. ¿Quiénes son estas? Eran niñas muy jóvenes que eran escogidas por los consejeros del Inca y que eran reclutadas en estos templos para dar servicio al Inca. No se olviden que el Inca es el hijo del sol, es prácticamente servir a Dios a través de sus habilidades que iban aprendiendo, instruidas por una mujer mayor que era la que tenía el conocimiento en las diferentes habilidades como costura, teñido de las lanas de los auquénidos, alpaca, llama, la elaboración de cerámica, cocinar, bailar, cantar y dar todo tipo de compañía y placeres a los incas. Eran las concubinas del Inca, el hijo del sol. En varios lugares del imperio Inca se establecieron estos recintos con una serie de celdas o habitaciones adornados con ventanas de forma trapezoidal, que es lo que se puede apreciar. Es una de las características más importantes de la arquitectura inca. En lugares sagrados como templos y palacios se encuentra esta forma de ventanas, puertas y muchas veces con doble marco o con doble jamba, lo que implica mayor importancia y un nivel jerárquico de la estructura. Hay otros lugares mucho más simples de la época inca, estamos hablando del año 1400, 1500, que no tienen esta característica, ¿no? Pero este es un lugar muy importante, conocido como el Templo de las Mamaconas o el Ajyahuasi. Ahora los he traído al sector de las pirámides con rampa. Su nombre simplemente porque todas estas tienen una rampa de acceso principal. Se calcula alrededor de 17 pirámides con rampa que fueron construidas por esta civilización, este grupo de habitantes del Valle del Urín, llamados los Ichma o Ichimai. Una cultura que emergió en estas tierras aproximadamente en los años 1400 hasta la llegada de los incas, a quienes los conquistaron. Los absorbieron, les impusieron su sistema político, teocrático y se unieron a ellos. Ichma más o menos da la idea del nombre de la ciudad de Lima, los vocablos son muy parecidos. Esta pirámide ha sido parcialmente restaurada, además en los últimos 20 años se han desarrollado trabajos de estabilización de estructuras que consiste en no precisamente la restauración, sino más bien salvar los muros y diferentes espacios del colapso debido al viento, la erosión, los fenómenos telúricos que se producen en la costa peruana. Así entonces tenemos una interesante conjunto de pirámides con rampa en este sector que pertenecieron a esa cultura, y más tarde fue inevitable la llegada de los conquistadores incas, quienes llegaron del sureste a tomar estas tierras y absorber los talentos, el potencial de las personas, las actividades de pesca para alimentar al gran imperio inca. Bien, esta vez los he traído a esta parte del complejo de Pachacamac, que es conocido como la calle norte-sur.
a mi espalda es la continuación que iría hacia el sur y es un conjunto de caminos que los incas construyeron en una gigantesca red vial y que partían de este importante oráculo que es Pachacamac. La calle norte-sur va a interceptarse con la calle este-oeste y en esta intersección es donde se van a ubicar estas 17 o 16 pirámides con rampa construidas por la cultura Ichma. Es una secuencia de culturas una sobre otra que utilizaron estas calles para desplazarse a pie, como también jalando camélidos, que son las llamas, alpacas, que venían de la sierra trayendo las ofrendas y los regalos que eran para los habitantes de la costa sumamente exóticos. Acá nunca se ha visto el plumaje de los papagayos, nunca se ha visto un mono, nunca se ha visto un jaguar, o tampoco la amatista que viene de la Amazonía. Y estas calles servían justamente para dar paso a estas caravanas de peregrinos que venían motivados por problemas en sus comunidades y querían la respuesta a los dioses. Y existió acá, en este lugar, el gran dios, el que anima la tierra, Pachacamac. Pacha por tierra, Camac, el que anima o mueve la tierra. Muchos relacionan esta palabra de mover con el hecho de los terremotos y los temblores. Cada vez que se producían los movimientos telúricos, se daban tsunamis y que causaban gran devastación. Es por eso que el culto a Pachacamac era uno de los más importantes en toda la costa del Pacífico. Estamos en el palacio de Taurichumpi. Este señor es el gobernador local, un representante del Inca, pues los palacios reales se ubicaban en el Cusco, a muchos kilómetros de la costa. Una vez que los incas tomaron la costa peruana, designaron hombres para ser sus fieles servidores y fieles representantes. Así Taurichumpi vivió en este lugar. Se discute de que si fue un lugar tipo templo, tipo huaca, no tiene la forma piramidal escalonada, es más plano, con una serie de habitaciones, recintos y depósitos comunicados por pasajes y rampas entre sí. Se está también restaurando y contrasta y nos muestra el verdor del Valle Lurín, que está a un costado. Es el agua que permanentemente discurre de los glaciares andinos y hacen posible la siembra de una serie de productos de los cuales se sirvieron incas, así como los antecesores de los incas que vivieron alrededor del oráculo de Pachacamac. Hoy en día está a mis espaldas el pueblo de Pachacamac, emergente, y que un poco más ha absorbido la zona arqueológica, que de hecho está protegida por el gobierno, y se está trabajando con los jóvenes, con los niños, para inmiscuirlos en lo que es la arqueología, la investigación, el mantenimiento. Muchos de los hombres que custodian este lugar son habitantes del pueblo de Pachacamac. De esa manera se interactúa y se les da una oportunidad de trabajo, y así se puede conservar el lugar en mejores condiciones. Llegamos. Bien, esto es Pachacamac. Ahí se ha visto el guía del mismo museo de sitio, ¿bien? Y esto es, a ver, Pachacamac, recuerda que fue primero habitado por los Ishmas, luego por los Wari y posteriormente por los Incas. A ver, con respecto a las ciudades, vemos aquí en Ayacucho, Viñaque es una ciudad importante para lo que es la cultura Wari. Pero Viñaque no es la única ciudad, te vuelvo a repetir. Hace un instante te hablé de, bueno, de Viñaque, también te hablé del mismo Wari. Wari también es una ciudad de esta cultura, pues no, Wari, se llama igual. Huarivilca en Huancayo, entonces Huarivilca en Huancayo. Vilcashuaín en Huaraz. Luego tienes a Huiracochapampa en Huamachuco.
También tienes Pachacamac, que acabamos de ver en Lima, y en Cusco, Piquillacta, hasta el sur. ¿Ya? El sur era dominado por Piquillacta. Luego también está Marca, Huamachuco, entre otros. Ciudades o cabezas de región son las que te mencioné hace un instante. El Capac-Ñan, llamado también el Capaguari, ya es la carretera que vincula la capital con las ciudades. El culto siempre el dios Visco y el idioma el Runasimin o el quechua. Se cree que este idioma es propio de la costa, más que de los Andes. Ya lo vamos a ver después, eso con respecto al idioma. ¿Bien? Vemos en sus manifestaciones culturales la cerámica que ya mencionamos, al dios Visco, la litoescultura, muy parecida a la de Tiahuanaco, pero más pequeña. Arquitectura, usaron el adobe en la costa y la roca en los Andes. No llegaron a la selva. Aquí está más de las representaciones de la cerámica. Polícromo, usaron variedad de colores, influencia nazca, iconográfica, representación de Dios de los báculos y las figuras antropomorfas. Alfarería, elaboraron cántaros y vasos ceremoniales. Escultura lítica Wari, material piedra basalto, figuras antropomorfas, influencia de Tiahuanaco. Es monolítica y simple, representa personajes fundadores de la cultura o gobernantes. En la arquitectura, Wari, vemos la que te mencioné, ¿no? Marca Huamachuco, Wari, Jincamoco, Piquillacta en el Cusco. Piquillacta es el que domina el sur, no te olvides. Llamadas yactas o cabeceras de región, centros de administración regional, construidos bajo el modelo de la ciudad capital Wari. Causas de la caída de Wari. Fenómenos ambientales, ¿no? Como el fenómeno del Niño. Además, vemos causas internas, guerra entre la capital y las yactas, por el control del escaso excedente agrícola, es decir, no había alimentos. Luego, externo, migración de pueblos como chancas, huancas, yaros, yacuaces, que invaden la capital de Wari. Luego los chancas, chicos, los super enemigos de los incas, los chancas van a ubicar el territorio de los Wari. Ya por ahí hay teorías que mencionan que los chancas pudieron haber derrotado a los Wari, pero ya se demostró que los chancas aparecen un promedio de 300 años después de la desaparición Wari de Ayacucho. Dejamos de compartir y nos vamos a la última diapositiva. ¿Bien? La cultura chimú. Esta la costa norte del actual Perú. Tras la decadencia del Imperio Wari, tuvo como capital Chanchán. La
Hola, 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 me dicen que se cerró. Ya vamos a... Si hablamos de religión en la que es la cultura chimú, vamos a ver que Tacainamo es un gobernante mítico, ¿no? Según él, sería enviado por los dioses. Te mencionaba que él llegaría en una balsa. Vamos a ver un poco de lo que es la leyenda de Tacainamo, ¿ya? La idea es que no te olvides, ¿ah? El Tacainamo. Antes de continuar, mira, en los frisos de Chanchan se ven mucho lo que son las ardillas. Profe, hay ardillas en la costa norte, sí, hay un montón. Ellos viven en los árboles de algarrobo. Por eso que Chanchan está lleno de estas ardillas. También lo que va a ser bastante Chanchan, chicos, es estos rectángulos, estos rombos. Esto representa las redes, puesto que una de las principales actividades económicas es la pesca. ¿Bien? El Tacainamo fue el rey fundador de la ciudad de Chanchan, la civilización Chimor y de la cultura Chimú, durante el siglo XII. Esta civilización abarcó una sección importante del norte del Perú, desde la actual ciudad de Piura hasta Tumbes. Los orígenes del Tacainamo son inciertos, y su historia está envuelta en un aire mítico y legendario, dado los relatos de los historiadores de la época. Según la leyenda inmortalizada por los escritos del obispo de Trujillo, Carlos Marcelo Corne, el Tacainamo llegó al Valle Chimor en una embarcación improvisada a base de palos. Incluso, algunas historias manifiestan que la balsa tenía incrustaciones de oro y que Tacainamo apareció junto a un séquito de soldados y esclavos a su servicio. Sobre su procedencia, algunos afirman que vino simplemente del otro lado del mar, dejando a la imaginación la creencia sobre los orígenes del Tacainamo y atribuyéndole una tipología de semidios. Otros mencionan la posibilidad de que haya iniciado su travesía en Manta, Ecuador. La realidad es que no existe certeza de este hecho. Tacainamo, al llegar al valle de Chimor, conquistó la zona gracias a la implementación de la fuerza bruta e instauró un gobierno dictatorial, predominantemente militar y de carácter hereditario. Una de sus mayores fortalezas, según la leyenda, fue atribuirse las bondades de una figura divina, que vino desde el otro lado del mar, a liberar al pueblo de su ignorancia. De allí, Tacainamo tomó ventaja de sus conocimientos para enseñar a su pueblo el cultivo de tierra, el arte de la navegación y de la explotación minera. Según la leyenda, permaneció un año encerrado en su casa, dedicado al aprendizaje del lenguaje local y a la práctica de rituales míticos y religiosos. En muy poco tiempo se ganó la admiración y devoción del pueblo, quienes ofrecían voluntariamente a sus mujeres casaderas para que fuesen esposas del Tacainamo. Bajo su mando se construyó la ciudadela de barro más grande de la época, Chanchan, con 10 palacios imponentes en su haber. Tacainamo reservó el palacio para su uso personal. Este contaba con una majestuosa infraestructura que empleó como su hogar y centro de operaciones durante su mandato. Bien, esa es la leyenda de Tacainamo, pero Tacainamo no fue el único gobernante. Hubieron otros gobernantes más. Vemos, por ejemplo,
la figura de Huacrigaur, Ñancenpincón, y el más recordado es Minchancamán. Y ustedes recuerdan dos nombres, son varios, y luego todos estos separados. Tacainamo y Minchancamán. ¿Por qué son importantes dos? Porque Tacainamo fue el primero y Minchancamán fue el último. Minchancamán se enfrenta a los incas, y los incas, para que Minchancamán se rinda, le corta el agua, porque ellos tenían agua por canales de regadío, y los incas atacan estos canales de regadíos y lo dejan sin el agua que ellos necesitaban. Sin embargo, no se rendían, puesto que pudieron aprovechar el agua subterránea y sobrevivieron. Minchancamán sería llamado y llevado al Cusco, donde los incas le ofrecen una princesa y hacen una alianza militar. La ubicación geográfica de Chimú la conocemos: costa norte del Perú, La Libertad, y llegando en su máximo apogeo hasta Lima, Caraballo. Ubicación Chimú, en sus diferentes etapas, tiene ubicación en sus orígenes: Valle de Moto, Chicama, Virú y Chao. En su apogeo llega hasta el río Chillón, acá en Lima. Periodo Chimú. Sus periodos son explicados a través de leyendas: periodo Lambayeque o periodo Chimú, periodo Lambayeque, leyendas de Nailán y leyenda del norte, periodo Chimú, leyenda de Tacainamo y leyendas del sur. Los reyes Chimú tuvieron 12, otros dicen 10, pero yo, como te repito, acuérdate solamente los dos, el primero y el último. Ya, Tacainamo y Minchancamán. Te lo recomiendo. Tacainamo el primero, Minchancamán el último. Ya, lo demás para ti, tarea de tu casa. Y aquí está el resumen de lo que es Chimú. Bien. Material de la cerámica Chimú: adobe, barro, color monócromo, un solo color, uso utilitario, logrando base en moldes, forma globular, aunque también existen huacos dobles, asa, estribo y puente, pico con reborde, en algunos casos doble. También existen picos esculturados. Destacaba el huaco silbador. ¿Cómo es un huaco Chimú? Acá te lo muestro. Este es un huaco Chimú. Características: color, ¿qué dice ahí? Color monócromo. Un solo color monócromo. Uso utilitario. Estos usaban moldes. Este hueco hay cientos. ¿No? Esta es una réplica, obviamente. No es original, una réplica. Pero ¿por qué lo tengo acá? Para que tú veas la forma. ¿Forma que dice? ¿Qué dice la forma? Forma globular. Forma globular. ¿Qué más dice ahí? Asa, estribo o puente. Asa, estribo. Estribo es un costado, a un lado. Estribo, estribor. Pico, este es el pico. Con reborde, en algunos casos doble. Destaca el huaco silbador. Este no es silbador, no silba nada. No silba. Pero este Chimú, ya, este es un dios, el dios cangrejo. Bien, y tu cultura chincha. Los mejores comerciantes del Perú antiguo, cultura chincha. Estos eran bravos, llegaron hasta el Ecuador y Argentina con el comercio. Fueron tan importantes para los incas que los incas hacen una alianza con los chinchas y le entregan todo un suyo, el Chincha y Suyo. 1100 después de Cristo hasta 1450 después de Cristo. Periodo intermedio tardío, lo descubre también Max Uhle. Son apodados los fenicios peruanos. Eran los mejores comerciantes, tenían monedas,
al igual que los chimús. Pero la moneda de ellos era la concha spondylus, centro de poder chincha, sociedad dominante, sacerdotes, jefes militares, comerciantes. La clase dominada, pescadores, artesanos y campesinos. La cerámica, características, tenían decoraciones polícromas de pintura blanca y negra, sobre todo rojo, que se colocaba en la superficie exterior de las vasijas formando hileras. Las formas comunes, eran cántaros ovoides con boca amplia, las tazas acampanadas, los platos con paredes verticales y base plana o convexa, y los barriles horizontales con boca en la parte superior. Destaca también entre sus muestras las figurinas. Máxima representación cerámica, la botella. Eran comerciantes. En arquitectura, bien, arquitectura, material de construcción, siempre el adobe, el barro, porque es una cultura costera. Se hace en la costa, es adobe, barro. Eso es básico, que no te puedes olvidar, ¿ah? Principales restos arquitectónicos: Tambo de Mora, Huaca la Centinela, esto está aquí en Lima, La Cumbe, la fortaleza de Ungará, Tacaracá y el santuario de Urpi Huachay. Y ahí nos vamos a quedar, chicos. Espero que hemos cumplido con el tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero eso es porque hemos visto videitos, ¿no? Como para poder reforzar. Chicos, díganme si se entendió o no se entendió. Si te gustó o no te gustó. Si quieres más información, está en la separata. La separata la he puesto con bastante información. Chequea el PDF semanal, hay bastante información. Y aparte de eso, ahora mismo te estoy enviando las diapositivas, ¿bien? Listo, Katy, excelente. Karen Yaullo, dime, ¿se entendió o no? Karen Yaullo, ¿estás? Gracias, Evelyn, perfecto. Muy bien, Sofía. Ahora la meta, el objetivo es que tú desarrolles el separata. Tú marca tus preguntas. Tú marca tus claves. Ahí vas a aprender. ¿Sabes por qué? Porque conmigo recibí una clase nada más. Es una clase. Pero el proceso de aprendizaje será escuchando la clase, reforzando la clase y practicando la clase. Si no, no vas a aprender. Y chicos, no te olvides que la educación es un proceso, no es magia. Yo no hago magias. Tú tampoco haces magia. Hay que trabajar simplemente. ¿Y chicos?